Muy buenas, mi nombre es Sebastián y en este video voy a presentar un análisis sobre la clase popular en Europa durante el siglo XIX. Con el inicio de la industrialización en Europa, especialmente a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, surgió un nuevo grupo social, la clase obrera. Este grupo nació como resultado de los grandes cambios económicos y sociales provocados por el desarrollo de fábricas, minas y ferrocarriles. Muchas personas del campo migraron a las ciudades en busca del trabajo, pero lo hicieron sin preparación ni protección. Las condiciones eran duras, salarios bajos, jornadas laborables hasta 14 horas y viviendas insalubres. Las mujeres obreras enfrentaban una situación aún más difícil. Además de ganar menos que los hombres, tenían muchas oportunidades, tenían menos oportunidades laborables, como ser empleadas domésticas por sueldos mínimos y otras cosas, empujadas más que nada por la pobreza extrema. Hasta se vieron obligadas a recurrir a la prostitución para sobrevivir. Como señala González en 2006, este fenómeno también refleja cómo las mujeres quedaron atrapadas en una doble marginación por su clase social y por su género. En este contexto, surgieron iniciativas para mejorar la situación del proletariado. Una de ellas fue la creación de escuelas de artes y oficios como la que fundó en Sevilla a finales del siglo XIX. Estas instituciones, según Montero Pedrera, buscaron dar a los jóvenes una formación técnica básica para que pudieran desempeñarse como aprendices, técnicos en talleres e industrias. El objetivo era brindarles herramientas que le permitieran acceder a empleos más estables, con mejores condiciones, claro. Con la revolución industrial en Inglaterra, la sociedad termina dividiéndose entre obreros y capitalistas. Mientras que las empresas controladas por los aristócratas se alimentaban del trabajo de los obreros, el odio y el rechazo eran la respuesta del sector popular hacia los tratos que recibían. Según Velasco, las ciudades importantes se convertirían en el centro para todo aquel trabajador rural que emigre hacia un trabajo mejor. En esas grandes ciudades se establecería una serie de barrios donde los habitantes eran gente perteneciente a la clase obrera. Los barrios mencionados tenían escasa salubridad y un punto muy importante fue la saturada ocupación de las habitaciones que se rentaban, puesto que existían casos donde una familia entera vivía en una sola habitación. Citando a Thompson de su libro La formación de la clase obrera en Inglaterra, expresa la conciencia de clase es la forma en que se expresan estas experiencias en términos culturales, encarnadas en tradiciones, sistemas de valores, ideas y formas institucionales. Si bien la experiencia aparece como algo determinado, la conciencia de clase no lo está. Esto quiere decir que las clases oprimidas empiezan a notar cómo viven las mismas injusticias, bajos sueldos, explotación, malas condiciones para vivir frente a los que poseen poder, así empezando a organizarse y rebelarse para cambiar su situación. Desde el siglo XIX, los sectores populares en el Reino Unido comenzaron a construir sus propios espacios de sociabilidad, lugares donde podían encontrarse, conversar y compartir experiencias más allá de las clases dominantes. En una sociedad atravesada por la industrialización y las transformaciones urbanas, estos espacios eran fundamentales para resistir al aislamiento y reafirmar una identidad colectiva, según Gutumaro Gómez Bravo. Esta sociabilidad popular fue durante mucho tiempo ignorada por la historia oficial, que privilegiaba los discursos de las élites. Sin embargo, desde los años 70, historiadores como E.P. Thompson comenzaron a reconocer que estos espacios no eran meramente lugares de ocio, sino auténticos núcleos de cultura viva. Allí se transmitían saberes, se construían formas de resistencia y se forjaban lazos de solidaridad frente a la explotación. Francisca Muñoz Cooper también destaca que estos ámbitos de encuentro eran profundamente significativos, permitían que los sectores populares discutieran sobre sus propias condiciones de vida, compartieran experiencias comunes y en muchos casos comenzaran a organizarse políticamente. Todo esto muestra que, incluso en contextos marcados por la desigualdad, la clase trabajadora logró crear espacios donde sentirse parte de algo más grande.
Ahora hablaremos de la compleja relación entre la clase obrera y las élites en Inglaterra en el siglo XIX. Durante la Revolución Industrial, mientras las élites impulsaban ese progreso industrial y económico, las clases obreras vivían condiciones difíciles y explotadoras. Sin embargo, lejos de ser simplemente pasivos, los obreros comenzaron a construir su propia identidad y cultura propia, que a menudo contrastaba con la visión y los intereses de las élites. Las élites observaban a los trabajadores con condescendencia y preocupación, mientras estos creaban espacios como sindicatos y asociaciones de ayuda mutua para fortalecer su conciencia de clase y desafiaban el poder. La clase obrera, expresada en literatura barata y canciones, se volvió una herramienta para cuestionar la realidad impuesta por las élites. El movimiento cartista ejemplificó esta lucha por derechos políticos y sociales que las élites no querían conceder. Finalmente, el texto también señala que esta tensión entre obreros y élites no solo es en historia, sino que continúa hasta el día de hoy, con nuestras formas de precariedad laboral y desigualdad, reflejando una relación que sigue siendo conflictiva y llena de resistencia. Con la Revolución Industrial, la sociedad británica cambió radicalmente. La producción mecanizada transformó el trabajo y dividió a la sociedad. Obreros que vendían su fuerza de trabajo y capitalistas que controlaban los medios de producción. Las ciudades como Manchester o Birmingham se llenaron de trabajadores rurales que vivían en barrios obreros saturados y sin condiciones dignas. Hacinamiento, viviendas deterioradas y poca higiene. Las jornadas eran extenuantes, llegaban hasta las 14 horas al día y los sueldos apenas alcanzaban para sobrevivir, y a veces ni eso. Según Calvo Ortega, muchas familias vivían en una sola habitación e incluso en cocinas o sótanos. Además, los alimentos eran vendidos por revendedores que manipulaban su calidad, afectando la salud de los obreros. Pero la clase trabajadora no se resignó. Como dice Custodio Velasco, en ciudades como Londres o Liverpool surgió una fuerte organización política, a pesar de las represiones. Según Thompson, fue ahí donde nació la conciencia de clases. Los trabajadores comenzaron a verse como un colectivo oprimido, capaz de resistir, organizarse y transformar su realidad. Como vimos en este video, la clase obrera británica nació en el siglo XIX, como respuesta a las duras condiciones impuestas por la Revolución Industrial, jornadas extenuantes, viviendas insalubres y marginación. Pero de esa experiencia compartida surgió algo poderoso, una conciencia colectiva que impulsó la organización obrera, el apoyo comunitario y una cultura popular propia. Más de un siglo después, esas luchas siguen presentes. La reciente huelga de recolectores de basura en Birmingham, según Sky News en el 2025, lo demuestra. Los trabajadores aún enfrentan recortes, precariedad e indiferencia estatal. Hoy, como ayer, la protesta es también una lucha por la dignidad y la justicia social. Por eso, mirar el pasado no es solo recordar, sino comprender el presente. Las injusticias de ayer siguen resonando, y los derechos ganados pueden perderse si no se defienden.